Este es el caso del asesino Juan Fernando Hermosa. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más impactantes y misteriosos de la crónica roja ecuatoriana. Un caso que sacudió al país entero y que hasta el día de hoy sigue generando más preguntas que respuestas. Hablaremos del asesinato del presentador de televisión Fausto Valdivieso y la figura central de esta historia, Juan Fernando Hermosa. El 11 de abril de 2013, la noticia paralizó a Ecuador. Fausto Valdivieso, un conocido y querido comunicador, fue brutalmente asesinado a tiros mientras salía de la casa de su madre en Guayaquil. Lo que al principio parecía un intento de robo, rápidamente se convirtió en un complejo rompecabezas de sicariato, traiciones y oscuros secretos. La conmoción fue nacional. Valdivieso no era solo una cara famosa, era un periodista que había investigado casos de corrupción y delincuencia, lo que inmediatamente abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Quién querría silenciarlo y por qué? Las autoridades iniciaron una investigación a gran escala. La presión mediática y social era enorme. Todos querían saber quién estaba detrás de este crimen atroz. Poco a poco, las piezas comenzaron a moverse y un nombre empezó a sonar con fuerza en los pasillos de la fiscalía: a Juan Fernando Hermosa, también conocido como el Niño Hermosa. Pero, ¿quién era él? Para entender su implicación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hermosa no era un desconocido para la justicia. Su historial delictivo era extenso, y su nombre ya había estado vinculado a otros actos de violencia, lo que lo convertía en un sospechoso ideal para un crimen por encargo. Según la versión oficial de la Fiscalía, Hermosa fue el autor material del asesinato. La teoría era que él, junto a otros cómplices, siguió a Valdivieso y ejecutó el plan. Se presentaron testimonios, supuestas pruebas, y se construyó una narrativa que lo señalaba directamente como el gatillero. La trama parecía sacada de una película. Se hablaba de un pago de miles de dólares, de una red de sicarios bien organizada y de un autor intelectual que hasta ese momento permanecía en las sombras. El caso se volvió un fenómeno mediático. Cada nuevo detalle era analizado por la prensa y el público. Sin embargo, aquí es donde la historia se complica y se llena de contradicciones. Desde el principio, la defensa de Juan Fernando Hermosa y su propia familia sostuvieron su inocencia. Alegaban que él era un chivo expiatorio, una pieza conveniente para cerrar un caso de alta presión y calmar a la opinión pública. La familia de Hermosa denunció irregularidades en el proceso, afirmando que las pruebas en su contra eran débiles y que los testimonios eran forzados o incluso falsos. Esta versión alternativa sugería que los verdaderos responsables, los autores intelectuales con poder e influencias, estaban siendo protegidos. Una de las grandes polémicas giró en torno a los testigos. Algunos cambiaron sus versiones, otros desaparecieron misteriosamente. Se habló de presiones y amenazas para que declararan en una dirección específica. Por ejemplo, la propia pareja sentimental de Hermosa, quien inicialmente lo implicó. Luego se retractó, afirmando que había sido presionada por la policía para incriminarlo. Esto sembró una enorme duda sobre la solidez de la acusación. ¿Era Hermosa realmente el asesino? ¿O simplemente la cara visible de una conspiración mucho más grande y oscura? El juicio fue uno de los más seguidos del país. La fiscalía presentó su caso, basándose en la idea del sicariato, mientras que la defensa intentaba desmontar cada prueba, señalando las inconsistencias. A pesar de las dudas y las versiones encontradas, Juan Fernando Hermosa fue declarado culpable y sentenciado a una larga pena de prisión como autor material del asesinato de Fausto Valdivieso. Para muchos, esto fue justicia. Para otros fue la confirmación de que el sistema había sacrificado a un peón para proteger a los reyes. Pero la historia no termina con la sentencia. El misterio sobre el autor intelectual nunca se resolvió por completo. Aunque se mencionó a un empresario como el posible cerebro detrás del crimen, las pruebas nunca fueron lo suficientemente contundentes para una condena firme. Y esa parte del caso quedó envuelta en un limbo legal
y mediático. Esto alimentó aún más las teorías de encubrimiento. ¿Por qué Fausto Valdivieso era un objetivo? Se especuló que estaba a punto de revelar información comprometedora sobre casos de corrupción que involucraban a figuras poderosas. Fue su periodismo de investigación lo que le costó la vida. Con el paso de los años, el caso de Fausto Valdivieso y Juan Fernando Hermosa se ha convertido en un tema de culto para analistas criminales y aficionados al misterio. Hay tanto material para analizar. Por un lado, tenemos la versión oficial, un sicario contratado que cumple una condena. Por otro lado, una maraña de dudas en testimonios contradictorios, la falta de un autor intelectual claro y la sombra de un posible encubrimiento para proteger a personas influyentes. Cada documento del expediente, cada declaración y cada noticia de la época puede ser interpretada de diferentes maneras. Teorías de la conspiración surgieron por montones. Algunos creen que Hermosa fue engañado, que lo llevaron al lugar del crimen sin saber el verdadero propósito, para luego incriminarlo fácilmente. Otros sostienen que sí participó, pero que no fue el único tirador, y que la verdad completa nunca salió a la luz. Y luego está la teoría más inquietante en que el asesinato fue una advertencia para otros periodistas, una demostración de poder de redes criminales o corruptas que operan impunemente. Lo que es innegable es el impacto que este caso tuvo en la sociedad ecuatoriana. Puso sobre la mesa la vulnerabilidad de los periodistas, la complejidad de la justicia y la facilidad con la que la verdad puede ser manipulada. La figura de Juan Fernando Hermosa, ya sea como culpable o como víctima de una conspiración, se convirtió en el símbolo de un sistema judicial cuestionado. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿conocemos realmente toda la verdad o solo la versión que nos quisieron contar? Hoy, el nombre de Fausto Valdivieso es recordado como el de un comunicador valiente, y su asesinato sigue siendo una herida abierta en el periodismo ecuatoriano. El de Juan Fernando Hermosa, en cambio, está ligado para siempre a la controversia y al misterio. Un caso lleno de matices, donde la línea entre la verdad y la mentira es increíblemente delgada. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees en la versión oficial o piensas que hay algo más oculto? Si te gustan este tipo de historias y quieres que sigamos subiendo los casos más impactantes, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta luego.